El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy quiero hablarles del tema el deseo de Dios ante nuestras decisiones. ¿Cuántas cosas no desea Dios para nosotros? De hecho, lo que Dios desea siempre es lo mejor para nosotros. En Jeremías dice la palabra que los pensamientos del Señor hacia nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que tanto anhelamos. Dios es un Dios que complace. Dios es un Dios de sueños cumplidos, de sueños realizados. Dios es un Dios de metas alcanzadas. Dios es un Dios de propósitos definidos. Dios es el Dios que siempre tiene en su corazón lo mejor para nosotros. Y por eso hoy, guiado por el Espíritu Santo, quiero hablarte de eso. Los deseos de Dios ante nuestras decisiones. Para nosotros entender un poquito la intención de Dios, el anhelo de Dios, el deseo de Dios para nosotros, desde el principio podemos ver en Génesis, en el mismo orden de la creación, cuál ha sido siempre la intención de Dios. ¿Qué es lo que Dios siempre ha manifestado con sus acciones de aquello que hay en su corazón por nosotros? La Biblia dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío, que todo era un caos. Sin embargo, Dios no creó al hombre en medio de ese caos. Dice que primero organizó todo. Primero hizo todas las cosas hermosas, y después de haber hecho la creación paso a paso, después de haber creado todo un jardín, el Edén, todo hermoso, hasta más no poderse, ahí sí puso al hombre en medio de esta obra maestra, en medio de esta hermosura. Y ese siempre ha sido el deseo de Dios, y Dios le dio lo mejor, la mejor oportunidad, el mejor lugar, el mejor ambiente, las mejores condiciones. No pudo haber hecho algo mejor para el hombre. Sin embargo, el hombre decidió echarlo a perder. El hombre decidió perderse de eso tan maravilloso que Dios le había dado. Porque ahí está enfrentado el deseo de Dios con las decisiones del hombre. Lamentablemente hasta el día de hoy no ha cambiado mucho eso. Dios sigue manifestando su amor a través de los tiempos, a través de las generaciones, a través de las dispensaciones de gracia y de amor que Él ha manifestado a la humanidad, a través de tantos intentos por querer que el corazón del hombre se vuelva realmente a su Creador. Sin embargo, vemos a través de la historia bíblica y extrabíblica cómo hombres y mujeres, a pesar de que Dios les puso todo, como diríamos por ahí, en bandeja de plata, aún así fueron regodientos, aún así prefirieron caminar por sus propios deseos, aún así prefirieron poner sus propias decisiones por encima del deseo de Dios para ellos, aun cuando el deseo de Dios se haya manifestado de las mejores maneras para ellos. Es ahí donde vemos a ese Dios amoroso, a ese Dios grandioso y maravilloso, lleno de gracia, lleno de misericordias por nosotros. Y aun cuando el hombre se ha encargado de meter la pata una y otra vez, vemos a Dios tratando de siempre darle una nueva oportunidad. Vemos a un pueblo que cayó cautivo en Egipto, un pueblo que pasó 430 años en cautividad. Sin embargo, vemos a un Dios que dice que escuchó la aflicción, que escuchó el clamor, que vio el dolor y el sufrimiento del pueblo y decidió rescatarlo de esa esclavitud. Decidió enviar a alguien llamado Moisés y sacarlo de allí. Lo sacó con mano poderosa, con señales, con prodigios, con milagros,
tanto el mismo pueblo cautivo como sus esclavizadores se dieron cuenta del Dios poderoso que tenía este pueblo. Sin embargo, camino a la tierra prometida, camino a esa nueva oportunidad, camino a ese nuevo tiempo, camino a entrar por esa puerta nueva que el Señor abría, el pueblo puso sus decisiones por encima del deseo de Dios. Fueron rebeldes, incrédulos, desobedientes, desagradecidos, ingratos. Pusieron sus propios pensamientos, fueron sabios en su propia opinión y pasaron por encima del amor, de la voluntad y de la misericordia de Dios, no solo manifestada en palabras y en revelaciones a través de sus siervos, a través de sus profetas, sino de los hechos contundentes que no se podían negar. Como Dios con brazo poderoso los sacó, enviando esas plagas y dejando claro que era el Dios que los guardaba a ellos de las plagas, pero que esas plagas sí afectaban a sus enemigos. Eso fue sorprendente no solo para el mismo pueblo, sino para sus propios enemigos, de darse cuenta que ellos tenían un Dios que realmente los amaba y los defendía. Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico que a veces nuestros enemigos sí se den cuenta del Dios tan grande y tan maravilloso que tenemos. Se den cuenta del Dios tan poderoso y tan extraordinario que tenemos. Y a nosotros nos quede grande. Y a nosotros nos cueste reconocer lo que aún nuestros enemigos sí logran reconocer. Y sí logran adorar a veces y sí logran bendecir a veces. Pasa como los hijos de casa. A veces decimos el mejor ejemplo de un hijo son los padres, para que sean buenos o para que sean malos, pero no siempre es así. De hecho, ni siquiera Dios, siendo el Padre perfecto, sus hijos se le han portado bien, aunque Él les ha dado el mejor ejemplo. Hay hijos que simplemente se rebelan en sus corazones. Hay hijos que simplemente prefieren darle lugar a la maldad antes que a la bondad en sus corazones. Y aún teniendo el Dios, el Padre perfecto, hacen malas cosas. Deciden ofenderlo, deciden rebelarse, deciden ser soberbios, contumaces. Deciden pagar con mal al bien que les han dado, con ingratitud y cosas como estas. Pues bien, así pasa. Hay padres que tratan de darle el mejor ejemplo a los hijos, que tratan de darle lo mejor de su vida. No somos perfectos, pero sí tratamos de dar lo mejor. De hecho, el Señor Jesús lo reconoció de esta manera cuando dijo: ustedes que son malos saben darle buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. El Señor dijo: ustedes son malos porque hay una naturaleza pecaminosa en ustedes, pero aún así se esfuerzan por darle buenas cosas a sus hijos. Él lo reconoció, porque seguramente hay hijos que nunca lo van a reconocer. Y eso le pasa a Dios con sus hijos. Hijos que pueden ver lo que Dios está haciendo por ellos. Pueblo que puede ver la gloria y la gracia de Dios. Sin embargo, ponen sus propias decisiones, dominados por su propia sabiduría, siendo sabios en su propia opinión e ignorando el amor, la voluntad, el propósito, el diseño de Dios para ellos. Y ese pueblo prefirió dar 40 años vueltas en el desierto antes que entrar a donde Dios le quería llevar. Puede sonar muy contradictorio y de hecho así se ve. Cómo a veces le rogamos a Dios tanto por algo y cuando nos lo da, entonces no lo aprovechamos, no lo valoramos, no lo aceptamos, lo despreciamos, lo deshonramos. La Biblia dice en Éxodo capítulo 2, cuando el Señor llama a Moisés, le dice: he escuchado la aflicción de mi pueblo. El Señor se apersoniza de su pueblo y dice: es mi pueblo, el que me está clamando, y yo me muevo a misericordia por él. He escuchado su aflicción, he visto su dolor, he visto lo mal que la están pasando. He conocido no solamente el clamor de sus labios, sino el deseo de sus corazones. Y sé que quieren otra vida diferente a la que están viviendo. Sé que sueñan estar en otro lugar en donde están ahora. Sé que sueñan estar rodeados de personas diferentes a las que los rodean ahora. Sé que quieren algo diferente. Sé que sueñan ser felices. Sé que sueñan estar bendecidos. Sé que sueñan otra clase de vida. Pero cuando el Señor se las quería dar, la despreciaron.
Cuando el Señor empezó a llevarlos a la bendición, ellos fueron expertos en despreciarla. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Hay un dicho que siempre desde que lo escuché me quedé con él porque aplica a esto que estoy hablándoles hoy como a muchas otras cosas en la vida. Matamos el tigre y después nos asustamos con el cuero. Damos pasos de fe gigantescos. Le creemos a Dios en un momento determinado, pero después queremos retroceder, después queremos rendirnos. Después de intentar hacer la voluntad del Señor, al final se quiere salir ese viejo hombre y hacer lo que se nos da la gana, sin importar lo que Dios quiere en nosotros. Quiere de nosotros y quiere para nosotros. Y este pueblo pereció 40 años dando vueltas en el desierto. Pero como Dios es Dios de palabra, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Aunque este pueblo fue rebelde y contumaz, Dios sí permitió que su descendencia, la generación nueva que se levantó allí en el desierto, sí heredara la tierra prometida a cabeza de Josué y Caleb, que fueron los únicos dos que de esta generación clasificaron para entrar a la tierra prometida. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que estos hijos llegaran al cumplimiento de una promesa, pero con el sinsabor de haber visto a sus padres morir en la desobediencia, en la rebeldía. Con el sinsabor de saber que sus padres también tuvieron toda la oportunidad de parte de Dios para disfrutar la tierra prometida y simplemente por rebeldía, por desobediencia, por cobardía, no la disfrutaron. Qué sinsabor tan grande de pronto haber llegado a sus heredades, a esas bendiciones tan grandes, ver que sí era verdad lo que Dios había prometido. Y de pronto imaginarse que ahí podrían haber estado esos hermanos mayores, ese papá, esa mamá, pero que no llegaron. Es como lo que a veces se llama una felicidad a medias. Sin embargo, Dios cumplió. Pero ¿por qué permitir que se lleguen a estas estancias? ¿Por qué permitir que se logre una felicidad a medias cuando Dios la quiere dar completa? ¿Por qué permitir que nos lleven de la oreja apretándonosla y nos posicionen donde nos dijeron cuando Dios nos quería llevar era de la mano, con una sonrisa y con todo lo que Él quería que llegáramos y con todos los que Él quería que llegáramos? Pero así nos pasa. Nuestras decisiones se interponen muchas veces ante el deseo de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice la palabra. Pero aunque lo comprobemos, muchas veces somos tercos y necios. Dijo el Señor en una ocasión: mi pueblo, aunque castigado, no aprende. A veces nos pasan tantas cosas, vivimos tantas cosas, nos enfrentamos a tantas cosas, pero ni aún así a veces cogemos vergüenza. Ni aún así a veces cogemos juicio, como se dice por ahí. Ni aún así realmente nos disponemos, nos humillamos a que Dios haga su voluntad de una manera directa en ese planar. Pero ¿por qué pasa esto? Hay varias razones. Hay varias razones que al final son justificables al pensamiento del hombre, mas no al propósito de Dios. Por ejemplo, una de las razones por las que estas cosas pasan es porque nos falta amor propio. Un amor propio que se perdió cuando, al igual que ese pueblo allí en la esclavitud en Egipto, perdió los sueños, perdió los anhelos, perdió la ilusión, porque terminaron resignándose a la voluntad de sus verdugos, de los que los esclavizaban, de los que los humillaban. Terminaron de una manera inconsciente, seguramente, la mayoría de ellos, a pensar que eso era natural, que eso era lo que se merecían y que para eso era que habían nacido, que no podían aspirar a algo diferente, que no podían soñar, que no podían rebelarse ante su miseria y que simplemente deberían resignarse a vivir, morir así y heredarle eso mismo a sus hijos, a sus generaciones y a sus descendencias.
Y esto concluye la falta de amor propio. La falta de amor por sí mismo. La falta de tenerse valor, de valorarse. La falta de entender que es importante, que se vale la pena. De que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero como dije anteriormente, como dice el dicho, a veces se mata al tigre y se asustan con el cuero. Entonces esa falta de amor propio lleva a que la gente viva atada a su pasado, viva atada a sus raíces de esclavitud. Y algunos aplican tan distorsionadamente aquel otro dicho que dice: es mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque su mente está tan esclavizada, tan acostumbrada a la esclavitud, a la miseria, a las migajas, al dolor, al sufrimiento, al oprobio, al fracaso, que prefieren eso antes que creer que hay algo nuevo y diferente para ellos. Les cuesta atreverse, les cuesta arriesgar, les cuesta soltar lo que han tenido en su mano toda la vida. Porque aunque eso que tengan en su mano toda la vida tiene espinas y los ha lastimado y los ha desangrado, prefieren tener eso lastimándolos a creer que puede haber algo hermoso y suave para tomar y para ser felices. Las decisiones que se ponen ante la voluntad de Dios, ante el deseo de Dios para nosotros. Y seguimos viendo a través de la historia bíblica y seguimos viendo a través de las generaciones contemporáneas cómo eso sigue pasando. Yo te pregunto a ti que me escuchas en esta hora, ¿eres tú uno de esos? ¿Eres tú una persona de esas que interpone sus decisiones a la voluntad de Dios? ¿Que prefiere terminar dando vueltas en el desierto antes que atreverse a sujetarse, a humillarse, a obedecer a Dios con todo su corazón? Lo decíamos en una enseñanza pasada. Y ese es el otro punto por el que a veces la gente pone sus decisiones por encima de la voluntad de Dios: el orgullo. Y a veces uno se pregunta, ¿pero orgullo de qué? ¿Cuál es la razón de ese orgullo? ¿Cuál es la justificación de ese orgullo? Porque a algunos les pasa como Naamán. Por orgullo prefieren morir de la lepra que los ha azotado toda la vida, que los está carcomiendo poco a poco. Prefieren quedarse con la lepra que soltar su orgullo. Irónico, porque quieren ser libres de la lepra, pero es más grande su orgullo que su deseo de ser libres. Porque Naamán se pegó tremendo viaje para ir a buscar al profeta Eliseo, porque creyó que él lo podía sanar de parte de Dios. Pero como no lo atendieron como él quería, como no hacían las cosas como a él le parecían, como no aceptaron sus condiciones, como no le tendieron tapete rojo, como le pidieron que hiciera algo diferente a lo que él se imaginaba que iban a hacer con él, entonces su orgullo se antepuso y lo engañó al punto de hacerle pensar que era mejor morir de lepra, morir en vergüenza, morir en fracaso, morir en dolor, antes que ser sano, porque su orgullo no le permitía. ¿Y a cuánto les pasa eso hoy en día? ¿Cuántos están muriendo de esa lepra que está afectando las diferentes áreas de su vida? Pero el orgullo no les permite agachar la cabeza. El orgullo no les permite reconocer que las cosas no siempre son como ellos piensan y quieren, ni a la manera que ellos quieran, ni a la hora que a ellos se les da la gana, sino que es en el propósito y en la voluntad de Dios, que no solo quiere sanar un problema físico, sino que también quiere sanar uno emocional, espiritual, uno mental. Y era más fuerte la enfermedad del orgullo de Naamán que la misma lepra que tenía física. Era más fuerte su lepra espiritual que su lepra física. Y mucha gente no ha salido de su lepra física.
porque su lepra espiritual lo está dominando. Le está engañando a tal punto, haciéndole creer que es preferible morirse de lepra física antes que renunciar a su lepra espiritual, que es el orgullo. ¿Cuánto les cuesta reconocer que hay gente que Dios puso por encima de ellos? No para que los pisoteen, pero sí para que los guíen, sí para que los orienten, sí para que ejerzan un sacerdocio de bendición sobre ellos, para que los corrijan, para que los enseñen, para que los encaminen. ¿Cuánto les cuesta entender que no se las saben todas? Que hay gente con sabiduría, llena del Espíritu Santo, que fue encomendada, que fue destinada por Dios para orientarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos. ¿A cuánto les cuesta entender que hay personas que Dios trae a su camino para cambiarles, para liberarles de esa lepra espiritual, a través del amor, a través de la paciencia, a través de la misericordia? Pero su lepra espiritual les cuesta, les ata tanto que les cuesta entender, reconocer y aún valorar y amar y corresponder con el mejor corazón a estas buenas intenciones. Porque su lepra espiritual les hace poner sus decisiones por encima de la voluntad que están viendo de parte de Dios para ellos, del deseo de Dios. Y hoy quiero decirte algo. Al igual que con el pueblo de Israel, lo creas o no lo creas, Dios va a hacer cosas grandes como las prometió. Llega a un punto donde Dios afirma esta palabra y se la dijo a Josué, y Josué la declaró. No faltó ni una sola de las promesas que Dios había hecho. Todas se cumplieron, pero no con todos los que le dieron la promesa, pero sí con su generación. Pero Dios no quiere que sea solamente tu generación, tus hijos, los que vean el cumplimiento y reciban la bendición de estas promesas. Dios quiere que tú también lo hagas. Dios quiere que tú también lo vivas, lo disfrutes, compruebes que es real, que de parte de Dios hay una nueva vida, hay una nueva oportunidad, hay un nuevo tiempo, hay cosas totalmente diferentes a las que te has acostumbrado a vivir de por vida y de las que de una manera masoquista no te quieres soltar, no te quieres liberar. Pero hoy en el nombre del Señor declaro libertad sobre tu mente, sobre tu corazón. Hoy, Señor, declaro en el nombre de Jesús una sanidad primero de tu lepra espiritual antes que de tu lepra física. Y declaro que después de la libertad, de la sanidad de la lepra espiritual, vendrá la sanidad de la lepra física. En el nombre de Jesús. Te declaro libre de ese orgullo, te declaro libre de todo eso que te ata, de esa falta de amor por ti mismo, de amor propio. Y declaro que la voluntad de Dios se interpone ante tus decisiones. Y que hoy verás cambios y que mañana comprobarás que la voluntad de Dios realmente es buena, agradable y perfecta. Y que Dios te ayudó para que pusieras su voluntad por encima de tus decisiones. Una vez más estuvo con ustedes el pastor Genaro Hernández, compartiéndoles una palabra, el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Dios les bendice. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición para muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández. Facebook, El Poder de su Presencia. Twitter, Pastor Genaro. Y próximamente espera nuestra página web, que contará con la emisora online, como todos nuestros contenidos y nuevos proyectos. Recuerde que para recibir nuestros mensajes diariamente por WhatsApp, puedes contactarnos al celular 311-262-4996. Y si estás por fuera del país, no olvides incluir el indicativo de Colombia. El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.